El entrenador de mi hijo lo insultaba por su color de piel. Mi hijo navega desde los 9 años. Desde que comenzó a entrenar se enamoró del mar y del deporte. Desde un inicio noté las actitudes volátiles de su entrenador, al cual llamaremos Carlos. Sin embargo, al ser de otro país, Venezuela, y ser una persona grande, él excusaba su falta de tacto y algunas actitudes con las diferencias culturales. Transcurrieron varios años. La realidad es que yo y otros papás aprendimos a sobrellevar, sobre todo porque los niños eran felices navegando y comenzaron a participar en competencias, primero nacionales y después internacionales. Coincidió este periodo de tiempo en que me separé del padre de mi hijo, en principio de forma amistosa. Esto es relevante más adelante. Pasaron 4 años y por cuestiones de la vida llegó un nuevo entrenador a la escuela a trabajar con Carlos y se hizo cargo del grupo de mi hijo. Yo comencé a salir con el nuevo entrenador, nos hicimos novios y todo perfecto ahí. Mi hijo lo aceptó muy bien y se hicieron amigos. Todo estaba perfecto. Las mamás de los otros niños sabían y al ser mis amigas y verme feliz estaban contentas por mí. Incluso Carlos sabía de esta situación y no tenía problema con ella. En este lapso de tiempo en que mi hijo comenzó a entrenar con mi ahora novio, empezó a comentarme que su exentrenador no era tan bueno y comenzó a ser intolerante con él. Este señor es complicado, así que la actitud de mi hijo no me sorprenderá. Simplemente le pedí que fuera respetuoso y que lo ignoraba si así lo decidió. Al final de cuentas ya no entrenaba con él, simplemente era una persona más en su escuela. Pasaron así algunos meses y pasando Año Nuevo, mi novio me habló y me comentó que Carlos lo acababa de despedir. Las razones fueron que supuestamente mi novio había estado hablando mal de él y salir conmigo era otra de las causas. Ya teníamos meses saliendo y él meses de haberse enterado. No les voy a mentir, al principio me molesté, pero por la excusa. Sin embargo, sabía que mi novio no podía seguir ahí mucho tiempo. Son personas abismalmente distintas e incluso es algo que mi novio y yo ya habíamos platicado y estábamos ya buscando opciones para él. Pero todo se descontroló cuando le conté a mi hijo que tendría un nuevo entrenador, ya había reemplazo para mi novio y que durante una semana tendría que entrenar con Carlos. Se negó a asistir a entrenar. Comencé a cuestionarlo, ya que durante 5 años había entrenado con él, a lo que después de mucha insistencia me dijo a mí nunca se me va a olvidar lo que Carlos me hizo una vez en una regata. Le pedí ayuda para cargar mi vela. Él estaba hablando con otros adultos y se molestó. Cuando se acercó a ayudarme, entre gritos me preguntó por qué no lo había hecho antes y me dijo: ¿y ves esto? Señalando su brazo, ¿ves mi piel blanca y mis ojos azules? Yo soy blanco, tú eres negro, tú aquí deberías ser el que le sirva a todos nosotros, no yo. Me contó que en repetidas ocasiones le ha volteado el barco. Cuando Carlos se enoja, con la lancha a motor le choca el barco para voltearlo. Estas situaciones son a propósito y con velocidad, con un barco a motor contra un velero pequeño, y peor aún es una mala practicar de un adulto a un pequeño. Debido a esto tomé la decisión de no llevar al entrenamiento a mi hijo, hasta que llegara y el entrenador reemplazo, sin importar que estuviera en puerta una regata que era clasificatoria para él mundial y el norteamericano. El día que volvió a entrenar con el entrenador reemplazó, Carlos se acercó a los niños a dar una charla que rápidamente se convirtió en un griterío. Comenzó a gritarles más y más agresivamente. Entre gritos comenzó a decirles: y yo soy el dueño de la escuela, yo soy el profesional aquí, todo lo que hicieron estos meses está mal, todo va a volver a ser como era antes de estos 6 meses, se acabaron los juegos, provocando que mi hijo comenzara a llorar al subirse a la camioneta cuando lo reconoció del entrenamiento. El primer día de la regata, que era clasificatoria al mundial y al norteamericano, al recoger a los niños nos comentaron que estaban en una charla con el entrenador de reemplazo. Carlos se aproximó a ellos con un fuerte olor a hierbas y ojos rojos. Al recogerlos estábamos varias mamás y en grupo los niños nos contaron lo sucedido. Es por eso que tomamos la decisión de hablar con el gerente del club. Al día siguiente, no sé cómo, pero se enteró de que varias mamás enviamos una carta con nuestras inquietudes a la gerencia del club y durante otra charla, les dijo a los niños de que estaba enterado de que había unas mamás traidoras, que el dueño de la escuela ya estaba enterado y que todos los que estaban hablando mal de él se iban a ir, volteando a ver a mi hijo al percatarse que el niño se estaba riendo de nervios y diciéndole: tú no te rías, que tú vas a ser el más afectado. No conforme con la amenaza a los niños, comenzó una campaña de intimidación hacia las mamás que nos atrevimos a quejarnos, por medio del grupo de WhatsApp de la escuela junto con su esposa, quien desempeña en la escuela una labor administrativa, victimizándose, haciendo creer que todo se trata de un complot para quitarle su escuela e imponer un nuevo director y que todo eso obedecía únicamente a los intereses personales de las mamás y niños involucrados. Esto derivó en mensajes de apoyo de padres y atletas que opinaron escudándose detrás de una pantalla con total desconocimiento de la situación. Incluso comenzó a envenenar al papá de mi hijo aprovechándose de que estamos separados y de que él no está de acuerdo con mi nueva relación, complicando aún más la situación familiar al grado de que el padre de mi hijo le creyó y lo respaldó sin importar que su propio hijo le contó en repetidas ocasiones la forma en que Carlos lo molestó. Se hizo una junta con la intermediación del club. En dicha junta acordamos que Carlos acudiría con la entonces psicóloga de hijo y se realizaría un peritaje.
psicológico, y que es una de las peticiones que hice, si acudió a dicha cita. Sin embargo, él comenta que jamás estuvo de acuerdo a realizar dicha prueba y que se vio obligado por mí a realizarla. Debo admitir que en dicho estudio los resultados fueron favorables para él, determinado, que es una persona apta que trabajar con niños. Estos resultados, junto con la mediación del club, la promesa del padre de mi hijo de estar más presente en su escuela, pero sobre todo el hecho de que Carlos no sería su entrenador sino y el entrenador reemplazo, hicieron que le diera otra oportunidad a la escuela y permitirá que mi hijo viajara a una regata fuera del estado con el equipo. Sinceramente no sé cómo le hizo para salir invicto de las acusaciones que hicimos, aunque me queda claro que es un excelente manipulador. Sin embargo, el hostigamiento por parte de Carlos por medio de los grupos de WhatsApp persistió, teniendo como último episodio el día que viajaron a la regata mientras los niños se encontraban bajo su cuidado en el aeropuerto esperando a abordar el vuelo, teniendo el control de nuestros hijos, ya que ninguna de las mamás involucradas nos encontrábamos con los niños en ese momento. En mi caso, involucrándose en temas personales, inventó que mi novio se escondió en el baño porque el padre de mi hijo nos había encontrado juntos en mi casa y muchas otras cosas más sin sentido. Así que ante la falta de acciones concretas, temiendo por la seguridad de mi hijo durante la regata, envié cartas a las correspondientes asociaciones suplicando vigilancia y exponiendo lo que había hecho. Después de la regata, cuando volvieron a nuestra ciudad, mi hijo tuvo que ir a descargar su barco y ese día se enteró que el entrenador reemplazó ese iría. Así que me volvió a decir que no volvería a entrenar con Carlos y relató otro episodio de mal actuar que vivo a manos de este sujeto. Cuenta que en una ocasión durante una regata, Carlos pensó que había protestado a otro niño del mismo equipo y se enojó tanto que lo tomó del cuello y le metió la cara al agua mientras lo regañaba. Ya en tierra y dándose cuenta de su error, se acercó a mi hijo a ofrecerle una disculpa y en tono de burla le dijo y era un respiro para el pescadito. Haciendo alusión al apodo de mi hijo, con sus disculpas y sus bromas se aseguró de forma manipuladora y aprovechándose de la situación de poder y autoridad que tenía sobre mi hijo, de que el niño se callará y lo logró durante años. A raíz de este relato inmediatamente di de baja a mi hijo para salvar su integridad. Si te pareció entretenido, te pediría por favor que te suscribas, me ayudarías mucho a que sigas subiendo contenido. Déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas más vídeos como este. También puedes dejar una historia que conozcas parecida y dime qué te pareció esta historia. ¡Hasta luego!